Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos allá, vamos a hablar de cosas aquí en estas fechas tan señaladas. ¿Qué quieres que nos vayamos? ¿Al norte? ¿Que está lloviendo? Ya que aquí no llueve, vámonos a un sitio que llueva algo más. Sí, algo más, algo muchísimo más, pero en fin. Porque en Galicia parece que llevan un otoño-invierno bastante húmedo. Mojado del todo, sí, encharcados que están. Decían el otro día en un lugar, creo que era en una de esas informaciones sobre el tiempo, que este año en Galicia ha llovido un 25% de lo que habitualmente llueve en estas fechas, que ya llueve de por sí mucho. Bien, Bueno, pero no vamos a hablar del tiempo, ¿verdad? Eso lo dejamos no. para... Afortunados ellos que al menos tienen lluvia y aquí desde la España seca, pues los felicitamos por ello. Muy Aunque bien, ellos muchas veces estarán hartos de la lluvia, pero bueno. hartitos están, sí. Elecciones gallegas anticipadas. A ver, ¿qué nos quieres contar de las elecciones gallegas? Pues eso, que la noticia, una de las noticias de la semana ha sido que la jornada electoral autonómica en Galicia será el 18 de febrero y supondrá, según todos los pronósticos, la primera prueba de fuego para el actual gobierno estatal de coalición. Según cómo se desarrollen, pues veremos cómo responde el gobierno de coalición PSOE-Sumar, porque Sumar está apoyando fuerte. Bueno, pues parece que anteayer, el 27 de diciembre, bueno, según fuentes de la agencia EFE, la comisión promotora de Sumar en Galicia había cerrado un preacuerdo para una coalición electoral con Podemos y Esquerda Unida. Bueno, y faltaría por ver cómo se posicionan o ver lo que dicen los de ANOVA y el BNG, sobre todo el BNG, ¿no? Bueno, no vaya a negar de ir con Podemos y con Sumar ni de coña, vamos. Han dicho que no. Son enemigos electorales o contrincantes electorales. Sí, pero se supone que son nacionalistas de izquierdas. Nacionalistas de izquierdas, pero Sumar es un partido centralista y de Madrid, por mucho que hable en gallego la señora Yolanda Díaz, que le ha cuadrado nacerse por Galicia, pero su partido de nacionalismo lo justico, lo de compromiso, por no equivocarnos. Exacto. Lo de compromiso, pero En galego es compromiso la palabra. no, en gallego pues, sería acordo, compromiso, sí, compromiso sería compromiso. Bueno, A ver, el caso es que, sí, dime. no, que Anova también ha dicho que Nanay, que a Anova se le ha atentado, incluso se le ha ofrecido la cabeza de la coalición o puestos relevantes. Y Anova ha dicho en esta ocasión que no van a ir en coalición con Sumar, que ya en las anteriores no fueron y pidieron el voto para el BNG, aunque son una escisión del BNG, ANOVA, como tú sabes. Es decir, que... El caso es que, como digo, era un preacuerdo, porque Sí. ahora las bases de cada organización deberán validar ese acuerdo que incluye a Marta Lois, que es la actual portavoz de Sumar en el Congreso, como candidata a la presidencia de la Junta. Marta Lois, que hace unos días consideraba casi imposible un pacto, al igual que el portavoz de Sumar en Galicia, Paulo Carlos López, pero ante la necesidad de no dispersar el voto de esta izquierda a la izquierda del PSOE y sobre todo por el hecho de haber elegido o haber preacordado el situar a Lois como candidata, pues fueron limando las aristas hasta cerrar un preacuerdo, justo además en el día en que Podemos Galicia anunciaba 2 candidaturas a sus primarias. Y claro, la votación para esas candidaturas hubiera empezado ayer y la cosa tiene que acabarse esta semana, con lo cual
urgía parar el proceso dentro de Podemos, y ahora lo que van a hacer será, afortunadamente, preguntar a sus bases si aprueban una coalición con Sumar y Izquierda Unida, que recordemos que incluye la Alianza Verde y ECUO, bueno, pues con una especie de primarias que anunció el líder del Podemos Galicia, Borja San Ramón. Ellos lo tienen claro, en clara disensión con el Podemos Central de Madrid, porque, bueno, según ha declarado Borja, es importante que todos voten en la izquierda. Bueno, evidentemente, como decíamos hace un momento, eso no incluye a la izquierda nacionalista, pero en cualquier caso parece ser que tienen claro que, aunque se ha incumplido una vez más la máxima de Podemos de elegir candidato o candidata mediante primarias, pues bueno, por lo menos digamos que predomina y se impone la sensación de la necesidad de que haya una cierta unión de las izquierdas, al menos de las izquierdas españolas. Eso lo acabas de decir tú. En Galicia, igual que en Euskadi o en Cataluña, hay que tener muy claro el sentimiento de una izquierda nacionalista que, aunque aquí, porque recibimos información desde Madrid, en los telediarios, en los periódicos, en las televisiones de Galicia, nos parece que hay menos implantación del nacionalismo, había que decir que el BNG tiene mucha fuerza en muchos ayuntamientos, diputaciones, localidades, y que está como segunda fuerza ya en el Parlamento de Galicia. Y además, en estas elecciones, que son el 18 de febrero, como tú has dicho, Ana Pontón, que es la representante del BNG, es su número uno, es una mujer que ha levantado mucho al nacionalismo del BNG en Galicia, ha dicho que no quiere que se traslade a Galicia el debate madrileño de las trifulcas que tienen PP y PSOE, que si amnistía, que si alcaldía de Pamplona, que si me insultas, que si no me insultas, y que quieren hablar de Galicia y que para nada comparten que se lleve allí disputas de tipo centralista, y por lo tanto las izquierdas en Galicia las hay que situar por lo menos en dos bloques. Si se quiere se puede hacer más de partidos, pero bloques. Hay una izquierda nacionalista, que es el BNG y ANOVA, principalmente. ANOVA ya ha pedido el voto para el BNG, y una izquierda centralista de obediencia madrileña, que aunque algunos o algunas hablen y utilicen el gallego, de nacionalista no tiene nada, porque son partidos como mucho con un sentimiento federal, si se llega a eso, porque se han tomado muchas decisiones en esos partidos desde la cúpula en Madrid. Hombre, para mí es una simple casualidad, bueno, no tan casualidad, pero vamos, en cualquier caso, una coincidencia el hecho de que la lideresa de Sumar sea gallega. Es una coincidencia. Pero es la lideresa nacional, no tiene nada que ver con Galicia, aparte de su nacimiento. Bueno, ella tuvo un papel, creo que lo hemos comentado aquí contigo, ¿no? En las mareas en Galicia en su tiempo, y en algún ayuntamiento. Ella empezó siendo concejala en Ferrol, su carrera política, pero después, dado al partido al que pertenece. No, ella es del Partido Comunista de España. Correcto, ella viene de ahí, es de ahí, está afiliada ahí, por lo tanto su obediencia, si es coherente con el partido en el que milita, o con el que está afiliada por lo menos, lo de nacionalismo y todo eso, pues no entra en sus postulados ideológicos, ¿no? O no debía entrar, aunque ahora ha cambiado mucho todo eso, pero en fin. Bueno, esperemos en todo caso que la noticia del día 28 no sea una inocentada, porque para Podemos, desde mi punto de vista, el pacto es lo que se suele llamar un abrazo del oso. Es decir, si pacta, desaparece dentro de Sumar,
porque en el preacuerdo sus siglas no aparecen por ningún lado. Correcto. Y si no pacta, sus resultados en solitario serán previsiblemente irrelevantes. Es decir, recordemos que en Galicia hace falta el 5% por cada una de las 4 provincias para tener representación parlamentaria. Sí. Aquí en Valencia, hace ya bastantes años, tenemos la experiencia del Bloc, que nunca conseguía llegar al 5% y al final tuvo que montar Compromís, ¿no? Bueno, pues en Galicia, si Podemos va en solitario, es difícil pensar que puede llegar al 5% en las 4 provincias, con lo cual, entonces, la consulta de las bases de inscrito para que aprueben el pacto, bueno, en cualquier caso es un buen síntoma de democracia interna para Podemos, ¿no? Por lo menos no se ha tomado la decisión en las alturas, sino que se lo han pasado a las bases para que ellas decidan. Y como digo, ante las dos opciones es un verdadero dilema. En fin, en los próximos días veremos cómo ha quedado la cosa. Por otra parte, y cambiando de tercio, cambiando el foco, el presidente Rueda ha adelantado las votaciones, pero insiste en que su decisión responde a intereses de la comunidad y no a los intereses del señor Feijóo, que como todo el mundo sabe también es gallego. En eso te quería decir yo, que quizás ahí Rueda obviamente barre para su corral, digamos, o para sus intereses, porque se teme, y teniendo en cuenta lo que decíamos antes, de que los medios están en Madrid, la información está en Madrid y todo lo que nos comemos, la política, se mueve en torno a la Corte, a Madrid, trasladen el debate de unas elecciones autonómicas muy importantes, porque hay oportunidad de que cambie, de que deje de ser mayoría absoluta unas elecciones más el PP, de que le lleven las trifulcas madrileñas y que en vez de hablar de los problemas de Madrid, de Galicia, la sanidad desmontada, las privatizaciones, el empobrecimiento de sectores públicos en Galicia después de tantos años de mayoría absoluta del PP, eso sí debía ser el auténtico debate y la oportunidad que tiene, por ejemplo, el BNG. Si les llevan el debate de Madrid, de si amnistía, que si la alcaldía de Pamplona, que si la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y se pasan la precampaña acusándose de y tú más y centradas en Sánchez y en Feijóo, la han fastidiado. Sí, pero ese debate yo no sé hasta qué punto le interesa a Rueda. No le Porque a interesa. mí me suena un poco, había una frase latina que decía excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, cuando te excusas sin que nadie te acuse explícitamente, te estás acusando tú mismo, ¿no? Sí. Porque si tan claro lo tiene, que no es verdad que siga la ruta que le marca el anterior presidente gallego, actual líder nacional, hay una cosa que no parece casual, porque parece ser que convocó las elecciones inmediatamente después de una llamada a la calle Génova, a la sede del PP, cuando en realidad, como sabemos, Galicia es una comunidad de las llamadas históricas, totalmente autónoma a la hora de convocar elecciones, ¿no? Sí, pero el Partido Popular no es autónomo en Galicia. Por mucho... Pero estoy hablando en teoría. En sí. teoría, Galicia, junto con Euskadi y Cataluña, bueno, claro, y también creo que Andalucía. Andalucía la metieron de matute ahí porque gobernaba quien gobernaba, pero en fin. Pero bueno, las llamadas comunidades históricas pueden decidir el final de la legislatura, la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones. Correcto. Con lo cual, esas llamaditas a Madrid resultan sospechosas, pero bueno. Hay que recordar que 3 partidos que actualmente a nivel nacional tienen importancia, me refiero en cuanto a representación parlamentaria, Podemos, Vox y por supuesto Sumar, que no existía, no tienen representación en el Parlamento gallego. No, señor, no tienen. Es decir,
Y ahí donde, como recordábamos hace un momento, el BNG es la principal fuerza de la oposición, por encima del PSG. Sí, señor. Y posible, si se formara una coalición de izquierdas, posible presidenta de Galicia, por primera vez una mujer y nacionalista del BNG, que llevan muchos años trabajando por ello y nunca habían estado tan cerca, según encuestas, opiniones y demás, porque claro, el día que se decidirá será el 18 de febrero. Por eso te decía antes yo de la dispersión del voto de la izquierda, que fíjate que no tienen ni uno. En las anteriores elecciones Podemos ya no consiguió siquiera poner a un representante en el Parlamento gallego. Bueno, es que yo no sé lo que opinarás tú, que lo conoces mucho mejor que yo, evidentemente. no mucho, Pero, bueno, algo. algo. Llevas mucho tiempo transterrado y exiliado, pero en cualquier caso estás mucho más en contacto que yo. Porque Galicia es una comunidad muy peculiar. Para mí, y corrígeme si no estás de acuerdo, está dividida en dos ámbitos claramente diferenciados. El urbano, por lo general, en la costa atlántica, con ciudades como Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol, etcétera, y la Galicia rural, es decir, la Galicia de las pequeñas parroquias, población dispersa, minifundios, mucho apego a la tradición y una gran influencia del cacique correspondiente. Correcto. Es decir, esas dos Galicias claramente diferenciadas, que por cierto, yo la he recorrido en diversas ocasiones. Yo siempre me ha gustado Galicia. He callejeado por los barrios viejos de Vigo y de Santiago, he paseado hasta el Faro de Hércules en A Coruña, he dormido en una tienda de campaña sobre un acantilado en la Costa da Morte, he viajado por las tierras fronterizas de Ourense, donde el contrabando ha sido el medio habitual de subsistencia. He estado por Padrón comiendo pimientos y pisando los paisajes que solía pasear Rosalía junto al Sil. Y bueno, y he hablado con las gentes que la pueblan, claro. Y evidentemente no soy ni mucho menos un experto, pero creo que me he empapado algo de la esencia de unas tierras que tienen en España una idiosincrasia muy definida y que justifican sobradamente la concepción de que España es un Estado plurinacional, ¿no? Y en el caso de Galicia lo hace muy evidente. Lo que ocurre es que, dado el carácter gallego, no se oye tanto como en el caso de Euskadi con la larga historia de la ETA o con Cataluña con el procés, ¿no? Digamos que se lleva con más discreción el tema nacional en Galicia. Pero no olvidemos que Galicia ya tuvo su estatuto de autonomía en la Segunda República. El problema es que fueron a aprobarlo a finales de junio del 36 y menos de un mes después se montó la que se montó. Y bueno, y claro, hay que recordar que Galicia quedó en manos de los golpistas desde su inicio, ¿no? Desde julio del 36 prácticamente. Por cierto, hace poco releía una novela de Manuel Rivas muy recomendable que se llama Los libros arden mal. Sí. No sé si la conoces. Sí. Sobre el principio del golpe de Estado del 36 en A Coruña. Aparece un Ateneo Libertario, en fin. Es una novela muy interesante para el que le apetezca cómo fue la situación y por qué el Estatuto de Autonomía gallego no pudo desarrollarse en la Segunda República, ¿no? Bueno, pues ahora, como tú comentabas, parece que se presenta la oportunidad de dar un giro significativo a la política parlamentaria gallega y enviar al PP a una oposición que, tras tantos años en la Xunta al servicio de sus caciques, yo creo que se tienen más que bien ganada, ¿no? Bien, de todas maneras, ahora quizás de esa lectura que me parece correcta, muy bien, el ruralismo, es decir, la Galicia rural ha ido decreciendo muchísimo. No mucho, sino muchísimo. La Galicia del minifundio, de las vacas, el arado, el terruño, el cultivo casi de autosuficiencia
eso ha desaparecido. La gente joven de la Galicia rural, en su mayoría, ha emigrado a ciudades como tú has nombrado, Vigo, a Coruña, Ferrol, zonas industriales, o a otras zonas incluso del Estado. Queda muy poca Galicia rural y los más viejos del lugar pues están desapareciendo por biología. Por lo tanto, hasta cierto punto, el crecimiento del BNG, que ya era importante en zonas como, por ejemplo, en Pontevedra llevan gobernando mucho tiempo, y en otras localidades, provincias, diputaciones sobre todo, y ayuntamientos tienen fuerza suficiente como para tener alcaldías o estar en gobiernos de coalición. Entonces, el hecho de que esa Galicia rural por el caciquismo votara al cacique, que muchas veces representaba cierto nacionalismo, entre comillas, o galleguismo más que nacionalismo, cierto galleguismo eh, por aquello de ser de la tierra, del terruño, ser un conocido que hablaba gallego, que muchas veces era un agricultor como los demás, es decir, un agricultor de los que he nombrado antes, con su hacienda, pero que estaba cercano al poder. Hasta hace muy poco, los alcaldes franquistas fueron alcaldes con el CDS de Suárez, fueron alcaldes con el Alianza Popular y siguieron siendo alcaldes, mientras vivieron, con el PP. Es decir, que les daba igual las siglas, el partido, no importaba mucho. Eran lo que tú dices, caciques, gentes que tenían lo que se llamaba entonces la sindical, los que repartían el abono para las tierras, las simientes para las siembras, los que te arreglaban los papeles para una invalidez, y ese era el clásico que arrastraba los votos, perdón, sin importar que se llamara Francisco Franco, más tarde Alianza Popular, más tarde Partido Popular, anteriormente CDS. Muchos de ellos han arrastrado eso que se llamaría ahora transfugismo, porque eran los que conocía la gente, el que le había ayudado con las vacas, el que le había ayudado a vender el ternero, el que le había dado abono cuando lo necesitaba, y siempre ha Pero tú coincidido crees, con la Manolo, gerencia. que eso ha desaparecido, es decir, que el caciquismo, Sí, por porque biología. evidentemente cuantitativamente la población rural va descendiendo, Yo te podía nombrar pero localidades. la estructura de poder yo creo que en cierto sentido en cuanto al voto se mantiene, ¿no? Pero De vamos a ahí que el PP sea mayoría absoluta. hasta ahora. Y donde más le peligra su mayoría precisamente es en lo rural, porque mucha gente que votaba por mecánica de la que he comentado antes al que estaba, que ahora se llamaba Partido Popular, antes había votado a Alianza Popular, o antes había votado al Centro Democrático y Social, y antes era franquista. Pero han desaparecido por biología, o está desapareciendo por biología, porque no queda Galicia rural, quedan Sí. jubilados que ya no necesitan el favor del cacique, ya no necesitan porque ya no quedan vacas, ya no quedan tierras cultivadas. En la zona que yo conozco, de donde soy, de donde voy, pues allí están los campos yermos, abandonados, y lo que quedan son señores, señoras de mucha edad, y ya no necesitan al cacique para que les haga los favores. Entonces, entre otras cosas, tampoco son en número tanto, por biología. Y la gente Y ahora, un matiz. El caso de Ourense es un poco especial, ¿no? Porque hay un sí, partido provincial. sí, Eh, el de Jacome. sí. Bueno, Y, hay un partido de un señor que ha sido alcalde y que ahora, pero Ourense sí que es rural. sí, allí estaban los de la boina, precisamente, el señor Baltar, conocido por sus velocidades, el padre y después el hijo, que representaban precisamente ese ruralismo en Galicia, que le llamaban los de la boina, Mm. básicamente para entendernos, y se heredó la Diputación de Ourense, siempre ha estado en manos de esa familia y de ese clan, al que respetaban mucho los del birrete, los de la ciudad, y dejaban existir, hacer, y tiene aún, ahora ya lo está perdiendo, eh, mucho poder dentro del partido, ¿no? Mucho poder en el sentido de que atraían ese voto y esa
esa gente del mundo rural eran quienes controlaban más, pero ya no es así, o ya no es tan así. Entonces, ¿tú insistes en que es una oportunidad histórica lo de las Sí, próximas elecciones? sí, para el BNG, por supuesto, y para que cambie y para que el PP pierda la mayoría absoluta, porque el PP sin mayoría absoluta no gobierna Galicia. Sí, no, Si en no ese saca sentido es mayoría igual que el absoluta, resto de España. es decir Se ha que quedado más solo que la una. sí, por eso, es decir, que si no saca mayoría absoluta, lo más normal es que gobierne BNG con PSOE y con apoyos de, si hubiera o la posibilidad de que Sumar sacara uno o dos, no lo sé, no se sabe, pero la única posibilidad. Y posiblemente el partido más votado, incluso por encima del PSOE, fuera BNG y podía O sea, que gobernar. tú no ves en ninguna sorpresa por parte de Sumar en el sentido de que saque más de lo previsto. No, no lo veo. Llegan muy forzados a estas elecciones, con muchos conflictos internos. Les ha costado conseguir cabezas de lista, renuncias de última hora. Ha habido muchas peleas. Hasta anteayer, hasta hace 2 telediarios estaban reñidos que ni se hablaban y por conveniencia política pues han llegado a acuerdos que además no están todos de acuerdo, con perdón de la redundancia. El señor Pablo Iglesias ha escrito en su red, canal Red, que su opinión es que Podemos, sea quien sea la cabeza, no vaya en coalición con Sumar, además por las razones que tú has dicho, de ninguneo, de que no aparecen las siglas, de que no les propone ningún puesto de salida en las listas. Además de eso, dice que es la gran oportunidad para que la izquierda nacionalista en gallega llegue al poder y que él, está escrito, pediría el voto, es decir, Pablo Iglesias en esta ocasión pediría el voto para el BNG. Claro, pero estamos igual. Yo estoy de acuerdo y me parece mucho más, hablando de voto útil, me parece mucho más útil pedir el voto para el BNG que para Sumar, que es dudoso que saque ni siquiera uno. Pero en cualquier caso, por lo que se refiere a Podemos, yo más que una oportunidad lo veo como un canto de cisne. Es decir, es el canto final de Podemos en Galicia y que mucho me temo que va a seguir en otros lugares de España, ¿no? Yo ahí no me atrevo, yo no lo sé. Ellos tienen también la obligación como partido. Yo creo que toda organización tiene que aprovechar todas las oportunidades para seguir subsistiendo y existiendo. Si no te presentas como argumento a unas elecciones, ya das, eso es un contraargumento a lo que propone Pablo Iglesias. Si ya no te presentas es porque no crees ni en ti mismo. Es decir, ¿para qué me voy a presentar si no me va a votar ni Ni la nadie, familia. ni la familia? Entonces, eso es asumir ya que estás derrotado. Entonces, casi hay la obligación como organización de presentarse, aunque sea para que te den en las dos mejillas. Claro, Pero, pero Manolo, si no aparece en Sumar, mucho menos iba a aparecer en las listas del BNG, por mucho que pidiera el no, voto, no, porque al fin y al cabo Podemos es un partido de obediencia nacional Pero, español. pero Pablo Iglesias no dice que vayan en las listas ni que pidan un puesto con el BNG. Dice que no se presenten y pedir el voto como Podemos para que voten a Ana Pontón. Bueno, al BNG. Pedir el voto para el BNG sin presentar siglas y sin dividir el voto de la izquierda. Es una opción inteligente. No sé si con la intención de verdad apoyar al BNG o de fastidiar a Sumara y a Yolanda Díaz, que también puede ser, es decir, Sí, digo yo, esto con dos siendo un poco malo, veo más la segunda opción, pero bueno, puede en ser. cualquier caso, dentro de un mes y medio aproximadamente, la solución. Muy bien, a lo mejor nos hemos pasado en tiempo con esto. Te pasa por preguntarle a un gallego sobre Galicia. Bueno, hay que aprovechar la oportunidad de tener un gallego en el micrófono. Vamos con otras. Efectos colaterales, entre comillas, en Palestina. A ver. Sí, muy, muy entre comillas, porque hay efectos, lo que se llaman efectos colaterales, y hay eufemismos especialmente vergonzosos y ofensivos, y para mí este es uno de ellos, ¿no? En un contexto de guerra,
es especialmente vergonzoso y ofensivo el hablar de efectos colaterales. Es decir, las muertes de civiles, los niños desnutridos, las enfermedades físicas y mentales, los mayores abandonados a su suerte y un largo etcétera de calamidades, todo se mete en el mismo saco, todos son efectos colaterales. Y con eso está solucionado, pero eso no son efectos colaterales, eso es la consecuencia directa de la guerra, de cualquier guerra, y incluso aún así hay situaciones bélicas a las que no podemos llamar guerra, ¿no? Porque el caso de Palestina yo incluso me resistiría a llamarlo guerra, porque dada la desproporción de recursos entre los contendientes, donde la masacre y el genocidio por parte del ejército israelí desafían cualquier intento de descripción y por lo tanto llamarle a eso guerra es otro eufemismo para mí. Porque el pueblo palestino de Gaza, que no tiene ninguna salida, literalmente hablando, es decir, ninguna salida para su suplicio, pues ya sabemos porque lo estamos viendo en todos los noticiarios, ¿no? Está agonizando entre las ruinas. Recordemos que allí hay temperaturas mínimas inferiores a 10 grados, está más o menos en un paralelo similar al nuestro del hemisferio norte, y por lo tanto en invierno las temperaturas son muy bajas, sin agua, sin luz, sin suministro de ningún tipo, y ahí están esperando estoicamente una muerte lenta y de momento sin expectativa de ningún tipo. Así que por esos campos por los que supuestamente deambulaba el Mesías, pues parece que ya no queda más milagros que repartir, ni más panes ni peces, ni nada por el estilo. Y los Reyes Magos con sus regalos ni están ni se les espera. Y ya se conformarían con que en lugar de llegar los Reyes Magos, dejasen llegar la ayuda humanitaria. Así que en una situación tal que así, hablar de efectos colaterales para mí es una indignidad sin posible perdón. Eso es lo que quería decir hablando de efectos colaterales en Palestina. Que van por hacerlo breve. Muy bien, pues sí, por hacerlo breve, para avanzar, vamos con la feliz Navidad en los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Feliz Navidad en los CIE, titulas. Sí. Hablando de Palestina, otro lugar donde se pasa una Navidad muy feliz y pasa totalmente desapercibida son los CIE. Porque en ellos las personas que, como hemos repetido miles de veces, no han cometido ningún delito, excepto el de querer buscar una vida mejor, permanecen encerradas para nada. Y digo para nada porque esto resulta muy significativo, ¿no? O sea, evidentemente que para nada porque no hay derecho a que estén allí. Pero tras unos meses son abandonadas a su suerte en unas calles totalmente inhóspitas y hostiles, mientras unas autoridades gubernativas totalmente ineptas intentan poner puertas al campo a una inmigración que históricamente ellas mismas han provocado. Porque como se ven impotentes para solucionar la situación y ni siquiera tienen recursos para repatriar a todas las personas que llegan, porque supuestamente los CIE son centros de internamiento temporal de extranjeros, para que después, en algunos casos muy minoritarios, fleten aviones para devolverlos a su país de origen. Un país de origen que en muchos casos ni siquiera está claro cuál es. Lo sitúan por lo general en el África subsahariana, pero muchas veces ni siquiera ellos mismos saben ni conocen cuál es su nacionalidad. Han viajado sin pasaporte, sin papeles de ningún tipo, únicamente huyendo de una situación insoportable, y las autoridades españolas se dedican a, cuando pasa el tiempo máximo de estancia en los CIE, pues los sueltan en las calles y que se busque la vida. Actualmente, por citar un caso que conocemos más de cerca, en la ciudad de Valencia hay cerca de 1000 personas viviendo en la calle, una buena parte de ellos inmigrantes
y bastantes de ellos procedentes de los CIE o incluso de los MENA, ¿no? De los menores no acompañados, y que, bueno, pues se dedican a pasar el invierno. Recordemos que actualmente estamos teniendo temperaturas muy cercanas en Valencia, muy cercanas a los 0 grados, y que, bueno, si paseamos por el centro de la ciudad podemos ver perfectamente gente durmiendo a la intemperie, y no uno ni dos. Es decir, junto a los grupos de turistas que van callejeando en busca de souvenirs, pues ves gente tirada entre cartones, tapada precariamente con una manta, y muchos de ellos provienen de los CIE, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún político que tenga lo que hay que tener para reconocer que los CIE son un fracaso absoluto. No tiene ningún sentido encerrar a unas personas, como no sea para asegurarles que por lo menos, y es una ironía estúpida, pero que por lo menos no tienen un techo y un plato de caliente, porque para otra cosa no sirven para nada, porque ni siquiera los pueden repatriar, como digo. Luego los sueltan a las calles, y como ni en España ni en la Comunidad Europea nadie tiene ninguna solución para el tema de las migraciones, pues bueno, pues ahí están malviviendo, por lo menos sobreviven a duras penas. La cuestión asistencial funciona mínimamente, siempre hay ONGs y personas particulares que con sus furgonetas reparten comida y bocadillos para la gente que está por las calles. Hay bancos de alimentos, pero en fin, evidentemente esa no es la solución. Evidentemente aquí no estamos hablando de caridad cristiana, sino que estamos hablando de justicia social. Y eso lamentablemente está muy lejos de nuestras sociedades. Es decir, es absolutamente vergonzoso el ver, y con eso enlazo con el último tema que titulaba como Los Olvidados, que por cierto es una de las mejores películas de Buñuel de su etapa mexicana, Los Olvidados, que narra las desventuras de un grupo de adolescentes en los suburbios de México, Distrito Federal, ¿no? Bueno, y por completar, otra gran película navideña, y no estoy precisamente hablando de la cansina cita anual de todos los años, con esa mentirosa alabanza del capitalismo de buen corazón que nos proyectan cada año en la 1, en la televisión pública, de Qué bello es vivir, que, bueno, este año por supuesto también lo han hecho, con una loa al capitalismo de buen corazón totalmente mentirosa. Pues bueno, la que me refería y que creo que debería pasarse todas las Navidades y durante el curso en todos los institutos, porque es absolutamente didáctica y reveladora. Estoy hablando de Plácido, de Berlanga. Ajá. Una cruda denuncia de las mentiras de la Navidad, y que, como digo, debería ser de visión obligada en todos los institutos. Y este tipo de películas y, bueno, y muchas otras cosas, me parece que es una asignatura que debería incluirse de alguna manera en los currícula no solo de institutos, sino incluso de las escuelas, y hasta yo diría de las facultades, pero bueno. Este tipo de películas y de reflexiones sería necesaria para entender algo de eso que llaman el abismo de la desigualdad social. Y como estamos tan hartos de oírlo repetir, es que hay un enorme abismo social, no sé, y parece que sea algo, bueno, esas cantinelas que nos entran por un oído y nos salen por el otro, por lo hartos que estamos de oírlas, pero que en estas fechas, sobre todo, cuando nos agobian con imágenes de nuestras calles, de las calles de nuestras ciudades repletas de compradores compulsivos, todos cargados con paquetes de objetos en su mayoría superfluos, bueno, pues bueno, que no les sorprenda que junto a ellos, junto a esas multitudes compradoras,
abunden las personas, pues eso, que los semáforos esperen el rojo para lanzarse a limpiar el parabrisas, o que permanecen sentadas en la acera pidiendo una limosna, o que dormitan entre cartones escondiéndose de la intemperie, en el quicio de algún portal. Incluso esta misma semana veía una persona como anécdota en plena Plaza del Carmen, en el centro de Valencia, que ni siquiera había buscado el abrigo de un portal. Estaba en medio de la Plaza del Carmen, junto a la puerta de la Universidad Menéndez Pelayo, y ahí estaba tirado, tapado con cartones a las 12 de la noche. O sea, realmente insoportable. Y siempre debería resultarnos insoportable. Pero claro, es en estas llamadas entrañables y mentirosas fiestas, porque están repletas de mentiras, cuando la hipocresía del mercado capitalista y el aberrante abismo social que nos separa de los olvidados, pues es entonces cuando se hace más evidente y cuando nos señala inevitablemente para que cumpliéramos con nuestro compromiso. Que repito, nuestro compromiso no es con la caridad, sino con la justicia social, que tantísima falta hace. Entonces, hay que denunciarlo una vez más y que tanta gente como pasa de todo en las Navidades y se dedica a celebrarlas cada cual con su manera, a su manera, pues que recuerde que ese abismo social del que tanto hablamos no es una frase retórica, sino una realidad cotidiana que sufren muchos miles de personas. Entonces, bueno, pues intentar plantearse qué se puede hacer, cada cual desde su ámbito, qué soluciones podríamos darle al tema, pues me parece algo absolutamente prioritario. Es decir, hay que recordar a los olvidados. Lo que pasa, Rafa, es que desde nuestro ámbito privado, contra esos grandes problemas o males de esta sociedad capitalista, ¿podemos hacer poco o qué? ¿Qué se te ocurre a ti? Sí, sí, claro, es que el Que no problema que sea, suscita todo eso es la impotencia. Ajá. Claro, que no sea caridad, quería decir yo. Claro, porque hay quien lo soluciona y se tranquiliza su conciencia con una limosna. Y yo ya he cumplido, ¿no? Que puede ser la salida para algunos, ¿no? Qué pena, qué mal que está la cosa. Le echo unas monedas y ya puedo seguir con mi rutina. Pero lo que ocurre, Manolo, es que llega un momento, porque yo creo que todos los hemos hecho con la ocasión de ver a una persona en esas condiciones por la calle y de repente vente conmigo al bar y te comes un bocata y te tomas una cerveza. Pero es que eso no es la solución, evidentemente. Es decir, eso lo planteaba sobre todo más allá de que individualmente cada cual haga lo que crea conveniente, pero es para que lo trasladáramos al ámbito de la política, que es donde se resuelven realmente las cosas, y desenmascaráramos tantas y tantas mentiras con las que nos agobian continuamente. Es decir, desde el punto de vista político e incluso de la política institucional, hay muchos partidos que se quedan muy contentos con que han subido unas décimas el salario mínimo o la renta básica de inserción, en fin, este tipo de cuestiones. Pero es que eso es vaciar el mar a pozalitos, es decir, eso no sirve para nada, sin tener en cuenta que ese abismo social existe y que hay personas que ni siquiera entran dentro de esas categorías de subsistencia. Uh-huh. Miles y miles de personas, sobre todo en nuestras ciudades, porque la vida rural es diferente, pero sobre todo en nuestras ciudades hay muchos miles de personas que ni siquiera tienen acceso a esa especie de caridad institucional, ¿no? de la renta mínima de inserción o de cualquier tipo de ayuda, más allá de las mentiras absolutamente indignas de los fascistas, de que aquí vienen los emigrantes y nada más llegar de la patera
ya les están dando una subvención y una casa, y dejando aparte que no merece ni comentarlo, ese tipo de estupideces. Lo bien cierto es que hay muchos miles de personas con la misma dignidad que cualquiera de nosotros, la misma exactamente como seres humanos, y que están en una situación desesperada y muriendo con un índice de enfermedades mentales altísimo, bueno, y enfermedades físicas ni hablemos, claro. Y que más allá del nivel individual, primero, desde el punto de vista individual, tomar conciencia de ello y recordarlo continuamente en todos los lugares donde solemos estar y donde solemos socializarnos, ¿no? Y en segundo lugar, recordar a las instituciones, sobre todo cuando se acercan campañas electorales y momentos de estos muy propicios al triunfalismo, que eso está ahí y que es una absoluta vergüenza hablar de sociedad del bienestar mientras las cosas ocurren, ¿no? Y no estamos hablando solamente de los procedentes del Magreb o del África subsahariana. Estamos hablando de españolitos nacidos aquí y con profundas raíces españolas. Estamos hablando de gente que vive, pues no sé, en La Coma o en la Cañada Real o en tantos y tantos lugares, o incluso de países prototipo del capitalismo triunfante como Estados Unidos, donde hay millones de personas arrastrando un carrito de supermercado con todas sus pertenencias y viviendo en la calle. Es decir, que eso, por una parte, demuestra la absoluta falsedad de la retórica capitalista de la igualdad de oportunidades, y por otra parte denuncia nuestra indiferencia a la que, bueno, es cierto que, como tú dices, desde el punto de vista individual poco podemos hacer, pero al menos denunciarlo, ¿no? Habrá quien dice que mientras tanto, mientras llega esa, digamos, asunción por parte del poder de solucionar el problema, de los que mandan los gobiernos, las autoridades competentes, y lo arreglan con legislaciones y lo que corresponda para que la situación de esas personas cambien, habrá quien piense, bueno, mientras tanto me vale la caridad. Hay quien puede estar pensando, por ejemplo, en esas organizaciones que reparten comida caliente todos los días en camionetas o en furgonetas a la gente que no tiene para comer siquiera al día una comida caliente, o a veces una comida, aunque no sea caliente, y llevan su bocadillos o sopa o lo que fuere, pues al cauce del río, que por cierto los han echado de allí, del río Turia. Los ha echado el actual ayuntamiento. Cierto también es que les ha ofrecido otro lugar y parece que están de acuerdo. Bueno, me refería a que mientras tanto a mucha gente le vale la caridad y rechazan el discurso de los que a veces decimos no nos vale la caridad, queremos justicia social, y enseguida saltan. Pero mientras llegue la justicia social y lo que predicáis, necesito comer. Como aquel que decía, no le des un pez, y decía tal personaje, no le des un pez, enséñala a pescar. Y decía él que necesitaba el pez, dile a tal personaje que de momento necesito que me dé el pez. Es decir, necesito comer o... Sobre todo, Manolo, cuando en esta sociedad hay poco que pescar. Sí. Es decir, no hay oportunidades laborales, etcétera. Entonces, yo no rechazo la persona que va con su furgoneta repartiendo bocatas por los lugares habituales donde se concentra la gente para pasar la noche. Evidentemente, si soluciona algo, a esa persona le ha solucionado el tema un día. Evidentemente, yo eso no lo rechazo, ni mucho menos, me parece loable. Pero que eso no nos haga perder de vista que en el fondo de la cuestión esa no es la solución es la justicia social y el anticapitalismo. Es decir, y que eso siempre lo tengamos en mente, más allá de que individualmente cada cual eh, ejerza lo que pueda para solucionar problemas concretos. Yo creo que todos lo hacemos. Eh,
pero yo al menos procuro, cuando estoy haciendo eso, solucionar un caso concreto y un problema individual, no perder de vista que esa, a medio plazo y a largo plazo, esa no es la solución. Es decir, o sea, hay que seguir luchando una vez más por conseguir derrotar el capitalismo, conseguir derrotar el sistema de mercado y conseguir disminuir progresivamente el famoso abismo social, ¿no? Y digamos, tener esa perspectiva es algo que, especialmente en fechas como estas, anualmente, es importante. Mientras el consumismo nos devora, que tengamos eso en cuenta. Bien, estoy de acuerdo. Es decir, yo no me refería personalmente a nadie, y mucho menos a ti, ¿no? Pero me refería al argumento que mucha gente nos aplica a los que decimos, no es un problema de caridad, es un problema de justicia social. Es decir, y no doy limosna porque eso lo debe de solucionar el Estado y no le doy Claro, una... eso es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo, te sientes bien, es decir, yo estoy por encima de esos que dan unas monedas, pero la gente que necesita comer ese día dirá, qué cabrón que eres, yo tengo hambre hoy, no puedo esperar la revolución social. Claro, ahí hay un problema, ¿no? Bueno, pues recomendar la visión de la película de Plácido. Vale, Es una película navideña y, y ver la diferencia que hay entre caridad y justicia social. muy bien, pues terminamos aquí, hasta el año que Sí, viene ya o qué, lo dejamos de momento. de momento. Si Pues, quieres, nos escuchamos la semana que viene, que no sé en qué cae, por cierto, porque con tanta fiesta ando un poco desorientado de calendario. pues cae en el año que viene ya, Rafa. Sí, sí. Pues nada, próspero año nuevo, que se dice, que esas tonterías que se suelen decir para que un año más volvamos a caer en los mismos errores. Hacemos nuestros correspondientes propósitos de la enmienda, que luego nadie cumple, pero bueno, en cualquier caso, que vaya bien y que las fiestas se pasen agradablemente. Muy bien, pues lo dicho. Hasta entonces, salud, que vaya bien. Salud y buen día.